Milton Friedman, nacido en 1912 en Brooklyn, Nueva York, es uno de los economistas más influyentes de la historia moderna. Su vida y obra no solo cambiaron la manera en que se entiende la economía, sino que también transformaron las políticas públicas en todo el mundo. Con un enfoque en la libertad individual y el libre mercado, Friedman se erigió como un firme opositor al intervencionalismo estatal, lo que le ganó tanto seguidores acérrimos como críticos apasionados. Creció en el seno de una familia humilde y a pesar de las dificultades económicas, se destacó desde joven por su intelecto y su determinación. Obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Rutgers, donde inicialmente se inclinó hacia las matemáticas, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión residía en la economía. La economía le ofrecía una forma de aplicar su amor por los números a problemas sociales y políticos. Tras obtener su licenciatura, Friedman continuó sus estudios en la Universidad de Chicago. Durante este tiempo fue influenciado por diferentes economistas cuyas ideas moldearon su pensamiento económico. Sin embargo, fue en la Universidad de Columbia, donde estuvo trabajando, que consolidó su enfoque en la investigación empírica y cuantitativa, características que definirían su trabajo posterior. La Segunda Guerra Mundial interrumpió temporalmente su carrera académica, pero también le ofreció la oportunidad de aplicar sus habilidades económicas en la Oficina Nacional de Investigación Económica y en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas experiencias prácticas, combinadas con su sólida formación académica, lo prepararon para sus futuras contribuciones al campo de la economía. Tras la guerra, Friedman se unió a la Facultad de la Universidad de Chicago, donde pasó la mayor parte de su carrera. Fue en este entorno donde desarrolló muchas de sus ideas más influyentes y donde surgió lo que se conocería como la Escuela de Chicago, un enfoque económico que enfatiza la importancia de los mercados libres y la limitación del papel del gobierno en la economía. Friedman creía firmemente que los mercados libres no solo eran más eficientes, sino que también eran fundamentales para la preservación de la libertad individual. Uno de los mayores logros de Friedman fue su desarrollo y defensa de la teoría monetarista, que desafió las ideas keynesianas predominantes de su época. La teoría keynesiana sostenía que el gobierno debía intervenir en la economía para suavizar los ciclos económicos, aumentando el gasto público durante las recesiones y reduciéndolo durante los periodos de expansión. Friedman, por el contrario, argumentó que la inflación era siempre y en todas partes un fenómeno monetario, causado por un exceso de oferta de dinero en la economía. En lugar de manipular la demanda agregada a través de las políticas fiscales, sostenía que la mejor manera de controlar la inflación y promover el crecimiento económico era mediante una política monetaria constante y predecible, en la que la oferta de dinero creciera a una tasa constante. La publicación de su obra Historia Monetaria de los Estados Unidos, escrita junto con Anna Schwartz, fue un punto de inflexión en la economía moderna. Este trabajo demostró, a través de un análisis empírico riguroso, cómo los errores en la política monetaria del gobierno estadounidense habían exacerbado la Gran Depresión. Su investigación desafiaba la narrativa tradicional y presentaba un argumento convincente a favor del control de la inflación a través del manejo de la oferta monetaria. Este libro no solo solidificó su reputación académica, sino que también influyó en la política económica de las décadas siguientes. Además de sus contribuciones académicas, Friedman también fue un prolífico comunicador. Su capacidad para simplificar conceptos económicos complejos y presentarlos de manera accesible al público general lo convirtió en una figura mediática e influyente. Su columna en Newsweek, que escribió durante casi 2 décadas, y su serie de televisión Free to Choose le permitieron llevar sus ideas sobre la libertad económica y el libre mercado a una audiencia mucho más amplia. Free to Choose, basada en su libro del mismo nombre, fue un éxito rotundo y ayudó a popularizar el mensaje de que los mercados libres, en combinación con un gobierno limitado, son la clave para la prosperidad económica y la libertad individual. El impacto de las ideas de Friedman fue global. Sus principios de política monetaria fueron adoptados por muchos países durante las décadas de 1980 y 1990, transformando las economías de América Latina, Europa del Este y Asia. Incluso sus críticos reconocen que su trabajo ha sido fundamental para la comprensión de la economía moderna y que ha cambiado la forma en que los gobiernos piensan sobre la política económica.
A pesar de su influencia, Friedman no estuvo exento de controversias. Su asesoramiento económico al gobierno militar de Chile en la década del 70, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, ha sido un tema de intenso debate. Aunque Friedman defendió que su objetivo era promover la libertad económica y no apoyar al régimen, sus críticos argumentan que sus políticas contribuyeron a la legitimación del gobierno de Pinochet. Friedman siempre sostuvo que la libertad económica era un paso necesario para la libertad política y que, a largo plazo, sus recomendaciones ayudarían a establecer una democracia más robusta en Chile. Con el tiempo, Chile se convirtió en uno de los países más prósperos de América Latina, aunque el debate sobre el costo social de las reformas sigue siendo un tema de discusión. En 1976, Friedman fue galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas, un reconocimiento a su contribución al análisis del consumo, la historia y la teoría monetaria y la complejidad de la política de estabilización. Este premio consolidó su estatus como uno de los economistas más importantes de su tiempo. Milton Friedman continuó siendo una voz influyente en los debates económicos hasta su muerte el 16 de noviembre del 2006. Su legado perdura a través de sus escritos, sus estudiantes y las políticas económicas que ayudó a moldear. A través de su insistencia en la importancia de la libertad individual y su fe en los mercados libres, Friedman no solo redefinió la economía, sino que también dejó una huella indeleble en la historia del siglo XX.